me siento libre entre rejas. A capelanía é unha expresión do ministerio que coloca aos capeláns dentro de varios escenarios, incluindo institucións para o coidado da saúde, corporacións, prisións, axencias de seguridade pública e os servizos militares. Os capeláns comparten e transmiten o amor de Deus a todos aqueles que se atopan en necesidade. Nas prisións existe tamén a figura do capelán. Na cárcere de Alhama, centos de internos cumpren condenas. Moitos durante ese tempo puideron atoparse con eles mesmos e con Deus. Don Isaac é o capelán desta prisión dende fai anos. O seu ministerio está dedicado á labor evanxélica de atender humana e espiritualmente a todas as persoas privadas de liberdade, aos internos e internas que por alí pasan. Pues la función pues la misma que en la calle, hacer que la gente tome conciencia de que son hijos de Dios, esa es lo principal. En la cárcel, pues, yo no sé si es más difícil o más fácil, hombre, he estado fuera y estoy también aquí dentro, hay de todo, igual que en la calle. Hay gente que poquito a poquito pues va haciéndose con un pequeño plan de vida, de prácticas de piedad a lo largo del día, que va tomándose más en serio el ser cristiano. Este sacerdote dedica a súa vida a valorar, escoitar, axudar e compartir o seu día a día con todas aquelas persoas que en algún momento da súa vida se equivocaron. Don Isaac é feliz co que fai e, ademais, encóntrase inmerso de paz. El coñece a crueldade, o error e o que supone equivocarse, pero tamén sabe de arrepentimentos, de perdóns e das necesidades de cambio. Don Isaac descubriu a súa vocación cando estudaba nun instituto de Porriño sexto de bacharelato. Alí, grazas a un sacerdote que acudiu a dar uns exercizos espirituais, foi pouco a pouco descubrindo o que Deus quería para él. Pues de una forma muy normal, o sea, estaba estudiando en el instituto de Porriño. Estábamos en sexto de bachiller de aquella época, el famoso Preu, y vino un sacerdote a dar ejercicios espirituales al seminario, al instituto, que era el director espiritual del seminario de Vigo. Ahí conocí a este sacerdote, empecé a tener un trato con él pues cercano, asiduo a partir de esa fecha, y así sin planteársemelo dos veces, pues así es como decidí irme al seminario. Ata ese momento, Don Isaac xamais se había plantexado a idea de entregar a súa vida a Cristo en corpo e alma. Os anos que pasou no seminario maior o recorda con moito cariño. Foi unha época de cambio, pero na que aprendeu moitísimo. Naqueles anos, Don Isaac soubo da importancia e a necesidade do sacerdocio e da ledicia de poder estar tan preto de Deus. ¿Qué recuerdo? Pues que me lo pasé muy bien, que había muy buen ambiente, que descubrí que los sacerdotes no eran ningún bicho raro, o sea, gente muy normal. Y bueno, sí me tocó la época difícil en la que muchos seminarios se vaciaron. De hecho tuve que al terminar filosofía irme a estudiar a Orense porque me quedé solo en mi curso. Y bueno, y
eso llevó a que me incardinase después como sacerdote en Orense y empezase a trabajar en Orense, o sea que eso foi. Ao saír do seminario e antes de comezar a súa etapa como capelán de cárcere, que xa dura 18 anos, don Isaac estivo como párroco en Santa Teresita de Xesús en Ourense, como formador no seminario menor desa mesma cidade, e as casualidades da vida o levaron a Perú, onde pasou anos difíciles pero moi felices. Foi a súa volta de Perú cando o bispo lle plantexou a don Isaac a idea de levar a cabo o seu ministerio na cárcere. Foi a prisión de Ourense a primeira na que fai 18 anos este sacerdote comezou a súa labor como capelán. Llama la atención, por supuesto que sí, la cárcel es un mundo, cuando uno entra en contacto por primera vez, pues al principio lo ve como algo muy lejano, la cárcel. Después ya cuando empiezas a trabajar y a conocer a la gente, ves que no es así, que hay gente como en todas partes, gente buenísima, que han cometido un error en su vida, en fin, y no me asusta. O mundo das prisións constitúe un ámbito pouco coñecido dunha das múltiples e máis significativas presenzas da Igrexa Católica nas marxes da sociedade. A misión da Igrexa nos cárceres constitúe unha auténtica acción pastoral de misericordia, esperanza, xustiza e liberdade. A labor dos capeláns de prisión é fundamental. De feito, cada vez son máis grazas a eles os presos que logran unha reinserción social e persoal. A vida de don Isaac como capelán de prisión comezou fai 18 anos en Ourense. O ruido das celdas ao pecharse é algo que nunca esquecerá. De feito, recorda aquel día como se fose onte. Hombre, sí que impone, ¿no? Eso de abrir una puerta, cerrar otra. Lo que más me acuerdo es eso, del ruido, y los olores, el ruido y los olores de la prisión. Y después me encontré, esto no es muy positivo, me acuerdo que visitan el subdirector de la cárcel, de la prisión de Orense, me la estaba enseñando y se acerca un interno en la prisión y me dice, don Isaac, ¿se acuerda de mí? Y yo, pues no. Pues este hombre era un antiguo alumno que había tenido en el seminario. Antes de irme al Perú estaba de superior en el seminario menor de Orense. Pues uno de aquellos alumnos estaba en la cárcel, ¿no? Y allí me lo encontré. Después vino también aquí a Alabama, porque estuve en Orense, estuvo desde el 94 hasta el 98. Y en el 98 ya me vine a Alabama, cuando se inauguró la Lama. No ano 98, don Isaac chegaba a Lama. Por aquel entón, aínda non había internos. Pues hombre, muy fácil. Yo llegué a la Lama cuando todavía no había presos, porque llegué un mes antes. Entonces entrábamos por donde entran ahora las fuerzas de seguridad, por ahí entramos nosotros, donde están ellos ahora. Entonces no solamente funcionarios para ver cómo era el funcionamiento de la cárcel, cómo se abrían las puertas, en fin, todo esto con los ordenadores, todas estas cosas. Y a eso veníamos, entonces no había presos. Entonces, pues, esa es la primera impresión, una cárcel que se estaba acabando de construir. Así fue, y así estuvimos prácticamente un mes. A pastoral penitenciaria fai sen dúbida unha importante labor para a integración social. Son moitos os internos que levan anos en prisión e aos que Xesucristo lles cambiou a vida. Grazas a él recuperaron o que crían perdido, a verdadeira liberdade. Grazas á fe, teñen a esperanza que os sostén e os alivia nas cruces e mortificacións, nos momentos nos que seguir parece imposible. Pues, hombre, aquí es importante, por supuesto, porque está uno muy solo. Pero sigo diciendo que también lo veo fuera en la calle, ¿no? O sea que quizá aquí en la cárcel
sea más fácil incluso agarrarse a ella, ¿no? En la calle, pues bueno, pues así vemos la gente como está, ¿no? Pues bastante despistadilla. Parece que el preso, hay muchos presos fuera en la calle, más presos que aquí dentro, ¿no? Don Isaac veu en Alhama a moitos internos aos que as palabras do Evanxeo e a Eucaristía lles cambiaron a vida, lles fixeron recuperar a fe. Persoas que agora senten a diario a Cristo e que grazas a iso puideron arrepentirse das súas culpas e que, como consecuencia, recibiron esperanza e amor, fillos pródigos que estaban perdidos e que agora voltaron. A prisión de Alhama está chea de historias persoais, de vivencias, de vidas diferentes, historias conmovedoras, historias de fe, de reconversión, pero sobre todo de historias humanas e cercanas, de persoas que un día se equivocaron e que agora, tempo despois, grazas ao seu amor por Deus, a forza da fe e a axuda de Don Isaac, cambiaron o rumbo da súa vida. Siempre he tenido fe. Lo que no había conocido era, o sea, relacionarme con gente tan humanitaria, ¿me entiendes? Nunca pensé que nadie se entregara tanto al dolor o al problema, a la necesidad de otro. Entonces todo eso lo aprendí aquí desde el año 2003 que estoy asistiendo a esta capilla. Entre conocer a Don Isaac y después conocer sus voluntarios, he visto cómo se desviven, cómo nuestros problemas, nuestros sufrimientos son de ellos mismos. Entonces eso nunca lo había conocido yo, ¿me entiendes? Y eso me ayudó a ser un poquito más sensible porque no lo era mucho. Y ver cómo una persona sufre y lleva tu problema, lleva tus necesidades, eso me hizo cambiar un poco y me hizo creer más. ¿Me entiendes? Porque yo a veces admiro mucho a Don Isaac por eso, porque tener tanta paciencia para calarse a todas estas personas, que él tiene un problema diferente, el otro tiene otro, yo tengo otro. A veces nos ponemos tercos cuando necesitamos algo, tenemos un problema y otro me dice, no, vete para la porra o sálvate tu vida. No, él la vive con uno. Entonces eso me ayudó a tener más fe. E sempre tive fe, xa fora, e aquí en prisión máis, porque por iso de que te agarras a Santa Bárbara cando trona, non? Pero sí, sempre tive fe, o día que a perda, pois, eu personalmente estarei máis baleiro, non? Se perdes a fe, pois, no meu caso sería perder bastante. E sempre tive fe. Acordaste de Santa Bárbara cando trona, non? É un refrán que hai, é certo, totalmente certo, cando miras as cousas totalmente, moita xente, non? Miras que as cousas non van, pois acordaste, non? De, joa, ahora si hai algo aí que me bote unha man, non? Que non é o meu caso, pero si é o caso un pouco de todos, e cando te topas nunha situación un pouco perdido, non? Un pouco difícil, que non eres capaz, o mellor ti materialmente de conseguir ese objetivo, pois, ou iso, ese problema, ou salir dese bache, pois, claro que tes máis fe. E acordaste, claro, da Iglesia, da fe, que todos temos algo, non? Por moito que hai a xente mala, ou estar nestas situacións, non é a xente tan mala, que todos creen un pouco en algo, non? Non só no material, sino en algo máis alá, non? Ese é o meu caso, polo menos. E creo que o de moitos, ainda que moita xente non o diga, é así. No tenía mucha cuando entré aquí, ¿no? Ahora llevo 10 años al lado de Don Isaac, o sea que son unos cuantos. Y bueno, pues vivencias que he tenido y cosas que me han hecho... A ver, de pequeñito ya era monaguillo, o sea que igual iba algo por ahí encaminado. Pero bueno, se pierde, ¿no? La verdad se pierde. Y después, pues, por vivencias que he tenido aquí, un poco la vas recuperando. Vivencias con Don Isaac, con el Grupo San Miguel, o incluso dentro de pastoral o de prisión. Entonces, bueno, pues, supone un camino diferente, la verdad, sobre todo al que llevaba, ¿no? Piensa que somos gente que venimos un poco de vidas descarriadas, un poquillo. Nos momentos máis baixos anímicamente, te agarras a fe, o que te podes agarrar. Cando esas persoas non solucionan nada,
e agarras a fe. No, sí, eu sempre estuve moi vinculado aquí a pastoral, que pasa, agora veño de outra prisión, acabo de chegar aí hoxe unha semana de outra prisión, botei unha noutra prisión, e si conto seguir vindo a misa. Xa noutra prisión, salín desta prisión, estaba aquí ca pastoral, e noutra prisión tamén estuve ca pastoral penitenciaria, porque me gusta estar cerca da pastoral e vivir un pouco en fe. Grazas a don Isaac e ao seu amor pola música, Alberto volveu a ter contacto coa fe, a ir a misa e a rezar. A partir dese momento, todo cambiou a mellor na súa vida. Bueno, hombre, claro, gracias a don Isaac sí, porque, a ver, digamos que por medio de que antes estaba en el grupo de música, llego al coro, ¿vale? Empiezo a tocar la guitarra con la gente que había antes en el coro, alguno aún queda por aquí. Y en fin, la verdad es que venía por tocar la guitarra, ¿no? Porque me gusta, poco más. Lo que pasa que, bueno, después pues con don Isaac se empezaron a hacer salidas programadas, en colaboración con el grupo San Miguel, y un año fuimos a Fátima, el primer año, que ya había habido retiros espirituales anteriores y tal, pero bueno, me chocó mucho, ¿cómo te digo, no? Yo tenía la idea un poco pues, que tiene todo el mundo, ¿no? La iglesia, dinero, en fin, solo miran por eso y tal, ¿no? Y pasó una anécdota muy curiosa, aparte de que, bueno, pues nos trataron con muchísimo cariño y que eso es algo que notas, sobre todo cuando estás aquí, lo notas fácilmente, porque, bueno, ¿sabes? Igual lo que más nos falta es afecto, ¿no? Aparte de la sensación de impotencia. Entonces, bueno, el caso que salimos, y me acuerdo que los voluntarios del Grupo San Miguel habían puesto muchísimo empeño en restaurar una imagen de San Miguel y de la Virgen y tal. Y bueno, esa imagen la llevaban para sacarla en procesión en Fátima y se rompió. O sea, el día que se iba a sacar, se rompió la imagen y bueno, aquello fue, para ellos, claro, la catástrofe, ¿no? Porque encima de que era una imagen pues, de la Virgen o de San Miguel, no recuerdo exactamente cuál de las dos fue, pues habían puesto, ya te digo, muchísimas ilusiones en ella, la querían sacar y bueno, Padre Miguel, el fundador, pues se sorprendió, ¿no? Los vio todos allí. Nosotros alucinábamos, porque claro, tú imagínate, vienes de aquí y de repente pues ves allí un mogollón de personas. Había más de 100 personas en el hall del hotel allí llorando porque se había roto la imagen y nosotros flipábamos. Y entonces él, me acuerdo que la cogió y claro, les explicó que, bueno, la Virgen tampoco era una imagen o algo a la que adorar, ¿sabes? Que de hecho, pues en Fátima mismo, que hay un montón de tiendas, se podrían comprar 20.000 vírgenes, pero bueno, la Virgen era mucho más que eso, ¿no? Que era algo que se llevaba en el corazón y tal. Y yo creo que eso a todos los que estábamos allí nos chocó muchísimo, ¿sabes? Y luego, claro, a ver, pues yo por suerte fui muchas veces a Fátima con ellos, a muchos retiros, y hasta te empieza a extrañar, ¿sabes? De que realmente haya gente que desinteresadamente, porque bueno, es igual un poco una imagen que si no, es que te cuesta creerlo, ¿sabes? Te lo cuentan y te dicen, no, pero es que esta gente, pues sin ningún interés, pues te viene a buscar, o esto, o lo otro, o don Isaac tiene un piso en el que acoge permisos y no hay ningún tipo de... Pues si no lo vives, no lo crees. A Héctor a fe lle axuda cada día a sentirse libre entre celdas. Muchísimo. Sí, esto me ayudó mucho. Porque aparte de que aquí canto y entonces uno cantando le canta a Dios, entonces siente eso como decimos en Sudamérica, esa sabrosura que se siente por dentro cuando uno alaba a Dios y me llena de gozo, me siento libre entre rejas, ¿me entiendes? Por otros dicen, qué fe, la verdad como dijo mi compañero Berto, no, él no nos va a soltar si yo le digo, Dios suéltame mañana, no, él verá su momento, pero te da paz. ¿Entiendes? Entonces nos da la paz y es lo que necesitamos para sobrevivir aquí y no estar desesperado que me tengo que ir, que yo me quiero ir, porque hay personas que llegan y se ponen a llorar y patean y patalean y dicen, no, que yo me quiero ir de aquí. Yo le digo, hermano, si usted llorando va a conseguir que nos suelten, vamos a llorar juntos para que nos suelten mañana, pero eso es mentira. Entonces tú te aferras a Dios y te aferras a Dios y Él te da paz, esa tranquilidad y andas tranquilo, ¿me entiendes? Llegará su momento. Por eso siento que sí, me ha llenado mucho estar aquí. A fe é todo para eles aquí, o motor que lles impulsa a seguir, o que lles mantén vivos é o máis importante, consigue que se sintan ben. Sí ayuda, sí. Hombre, a ver, ayuda, está claro que tienes que pedir cosas reales, ¿entiendes? O sea, no
yo creo que por mucho que le reza al Señor que me saque de aquí, pues me va a sacar cuando me toque, ¿sabes? Y el tener más o menos fe me va a ayudar a llevarlo aquí mejor, ¿sabes? Y de hecho sí me ayuda. Y de hecho, pues, aunque te digo, al principio yo creo que casi todos o todos venimos a coro o a Junta de Don Isaac al principio por salir del módulo, después lo vas tomando por el otro sentido. Y aunque tú no lo creas, pues el asistir a misa el domingo y el no sé qué, aunque al principio lo haces un poco de, bueno, por estar allí y tal, te va entrando y te va, pues, incluso haciendo falta. O sea, ya muchos domingos y tal que cuando Don Isaac no viene o no se celebra misa, lo notas. Entonces, claro que te ayuda la fe. O sea, no te va a sacar de aquí ni antes ni después, pero te ayuda a llevarlo de otra manera. Héctor, Isaac ou Alberto son só algúns dos internos que forman o coro da cárcere que dende fai anos pon a nota musical a Eucaristía. Os ensaios celebranse na capela, alí aproveitan para reunirse, gozar coa música e estar preto de Cristo. Aínda que moitos comezasen nesta actividade só para sair dos seus módulos, ao final, a gran maioría, terminaron por achegarse a Cristo co corazón. Como surxe o coro? Bueno, aquí antes había, no ano 2002, 2003, unha actividade moi, os xoves pola tarde, acórdame, era bastante boa e que se enchía, non? Que era, bueno, non me acordo o nome exactamente, pero nos reuníamos aquí nesta mesma aula, nesta capilla, e falábamos, pois, problemas, ou ratos que che enchían, non? E logo, por montar esta actividade, para acompañar a misa, se montou o coro. Non sei, os anos que levará o coro, pode levar do 2008 ou así, se non me equivoco, non? Desde o ano 2008 debe levar o coro. Por tanto, o sea, aquí o salir do módulo e ter este rato aquí, unha que te topas con xente, que non vives no módulo, que tes un rato de fe, vinculado aquí á capilla, é importante, o sea, non sei, con palabras non sei explicar exactamente, ao mellor non estou acostumbrado a estar diante das cámaras, pero se aporta algo interior importante, iso que non se pode explicar, non? Non é como ir a un curso de albañilería, unha cousa desas, vir aquí a capilla é algo máis importante. Don Isaac é un verdadeiro pai para os internos desta prisión, un amigo, un ombro e un guía espiritual. A el acoden cando teñen un problema. Cando os internos falan del, nótase a admiración e o cariño que sinten. En muchas ocasiones, sí, como persona y como capellán del centro también. Pues por lo que te decía, piensa que bueno, principalmente la que es mi esposa y tengo una hija con ella preciosa, pues la conocí por medio de Don Isaac. Entonces, bueno, ahí ya me ha encaminado bastante la vida, es una persona que cambió mi vida radicalmente. La vida, la mía, la de mi familia, en fin. Y luego, bueno, pues he tenido muchos momentos muy duros aquí, o sea, pero mucho. Llevo bastante tiempo, entonces he tenido muchos momentos bajos y muchos momentos de felicidad con él, la verdad, o sea, muchísimos. De hecho, la gente se sorprende porque a mí me cuesta muchísimo tratarlo como un sacerdote o incluso llamarle don, ¿sabes? Porque bueno, hemos pasado un montón de momentos. No puedo ser objetiva con respecto a su figura porque para mí es un punto de referencia en mi vida, fue muy importante en determinado momento, hace muchos años que lo conozco. Lo encontré en prisión hace muchos años en unas circunstancias muy concretas y supuso para mí un antes y un después, un punto de inflexión, ¿no? Él llevaba la pastoral de otro centro penitenciario y su labor humanitaria, social y, por supuesto, cristiana está fuera de toda duda. Después de una corta estancia en prisión, en la que él tuvo muchísimo que ver y que lo supuso prácticamente todo para mí, aparte de familia y de
Allí me ayudó muchísimo. Estuve colaborando con él en la calle en una serie de labores humanitarias, sociales, que hace fuera, porque su labor no solo es en prisión, sino fuera de prisión también, ¿no? Tiene ONGs, siempre está vinculado a muchísimas labores humanitarias. Formou parte da miña vida, don Isai, 10 anos que coñezo, sempre me gustou estar cerca dele, unha persona que transmite unha seguridade, no meu caso, estar preto del sempre me... non sei dicircho con palabras, pero para min foi importantísimo estar sempre ao lado de don Isaac. Sinceramente foi moi importante estar ao lado dele. Os seus consellos, cada interno, cada persona que o coñeza, pois che podrá decir unhas cousas del, non? A maioría, todo cualidades. A mí, no meu caso concreto, estar cerca de don Isaac sempre foi moi importante. Sinceramente moi importante estar eses consellos, está aí unha persona, casi un pai, no meu caso, Me acuerdo un año que, el primer año que fuimos a Fátima, don Isaac, no sé si os lo contó, colecciona burros. Tiene burros por todos lados, burros de cuadrúpedos, supongo. Y nada, en el autobús a la vuelta le regalamos un burrito y bueno, se emocionó. O sea, es una persona que además siempre te da consejos, ¿no? De hecho, me sorprendió, fíjate, este primer año que fuéramos y armáramos allí un poco de no sé cómo llamarlo, ¿no? Momento de distracción después de las oraciones en Fátima y del Via Lucis y todo, que bueno, para nosotros fue muy especial, ¿no? Porque decíamos, mira el capellán y tal, si al final es una persona normal también, o sea que también sabe pasárselo bien y tal, dentro de un orden. Entonces, bueno, y luego, bueno, consejos que me ha dado, ya ni te cuento, ¿sabes? He pintado muchas, yo también soy muy bueno, pero bueno, me ha dado muchos consejos. Algunos se los he tomado, otras no, pero bueno, los que me ha dado y he tomado me han ido muy bien. Y es un hombre que, con pocas palabras voy a decir que ojalá hay mucha gente así, porque soy de Nontri y muchas cosas me han cambiado otras personas, porque yo estoy en polideportivo, pero muchas cosas me han cambiado don Isaac, con su palabra, con su camino, y se han cambiado muchísimo, porque cuando me ven a mí, amigos, cuando salgo fuera, y mi familia dice, ¿qué pasa contigo? ¿Quién te cambió? Don Isaac. Así que... Don Isaac dedica a súa vida aos internos. Coa axuda dos voluntarios, loita por axudarlles e reinsertarlos na sociedade. Grazas a él, moitos gozan de permisos nos que aproveitan para estar coas súas familias e amigos. E tal a implicación deste home que incluso no centro de Vigo ten un piso no que acolle a aqueles internos con permisos que non teñen onde quedarse neses días. A Orde e Mandato de San Miguel Arcángel colabora a diario con este capelán. Esta orde promove entre os seus membros un profundo sentido do apostolado dende o espírito da familia cristiá. Don Isaac, consciente da importancia da súa labor e xeneroso sempre cos demais, busca os mellores consellos para os internos, a quenes acompaña, escoita e intenta axudar en todo posible. Para él, o fundamental é que se sintan libres. Estoy contento. Creo que siempre lo que se dice, siempre se puede hacer mejor y muchas veces pues, nos buscamos mucho a nosotros mismos, ¿no? Nuestras satisfacciones personales. Pero no cabe duda que intento ayudar a que los demás, a través de las cosas que pueda ir organizando, pues conecten con Dios, eso es lo más importante. Pues les suelo repetir con insistencia que Dios nos ha dado dos regalos. Uno en el plano sobrenatural y otro en el plano natural. En el plano sobrenatural la gracia, y ese es el más importante de todos, el que nunca se debe perder. Y en el plano natural la libertad. Que se sientan libres, incluso estando en la cárcel, que sean dueños de sus propias vidas en la cárcel, que nunca permitan que nadie les gobierne sus vidas. Esos son los dos consejos que más suelo dar.
Escoitando falar aos internos de don Isaac, dedúcese o agradecidos que están pola labor que fai e o recoñecemento que diariamente teñen cara a él por todo o que os axuda. Pero bueno, ele é unha persona inteira, moi persona de fe, un home de vida, que xa, independientemente da oración, ou é unha persoa que simplemente está cerca del, quizá polo que el, pola súa espiritualidade, que transmite unha seguridade o estar preto del. Persona con fe, con vida, con sabiduría da vida, moi importante. O sea, é un exemplo a seguir, o sea, que supero que sabe ele levar a vida como a leva el, o que el traballa, sábados, domingos, pola semana. Un exemplo a seguir, a verdade, un exemplo a seguir. Y a mí personalmente es una persona que me sorprende muchísimo, ¿no? Porque es una persona a tener en cuenta, es un vitalista con una trayectoria vital importante, de la que yo conozco algunos episodios y es fascinante, con una formación increíble y luego con una interacción con los internos y con los no internos que a mí me pasma. Y sobre todo con un sentido del humor tan inteligente, ¿no? Que a mí me apetece muchísimo. Bueno, yo solo aprovechar este espacio para darle las gracias, ¿no? Por lo que hizo hace muchos años conmigo, por lo que continúa haciendo y por lo que hace con todos nosotros. Que es una persona muy trabajadora, yo lo he visto, ¿sabes? Siempre con sus oraciones, cuando no... O sea, yo lo he visto horas y horas y horas sin dormir, siempre pendiente de la gente, siempre preocupado por los demás, siempre. Es que lo he visto pasarlo muy mal por la gente, ¿sabes? Y siempre preocupado de que las cosas salgan adelante. Evidentemente, pues hombre, no es fácil, porque son muchas cosas, aquí todos queremos que se nos solucione todo ya, porque es normal, y bueno, hay cosas que no están en su mano, y bueno, yo pienso, ni pensar, ¿sabes?, que el que no esté en su mano a veces incluso le produce impotencia, o le produce dolor, ¿sabes?, por nosotros, no sé. Yo es que lo he visto sufrir un montón, también lo he visto muy feliz, pero bueno, lo he visto pasar muchas horas, ya te digo, de oración, ahora terminamos aquí y nos vamos para allí, y horas de carretera, pues no sé decirte, para hacer una obra de teatro para niños en Madrid o para ancianos en Madrid o en Córdoba. Y bueno, es una persona muy constante, eso sí, muy constante. Y siempre, bueno, te tiende una mano. Don Isaac non só é un sacerdote, é un home implicado coa súa labor, que se deixa a pel co que fai e que vive a súa vocación. Na cárcere, viviu momentos e coñeceu persoas entrañables. Grazas á orde e mandato de San Miguel Arcángel e aos seus voluntarios, don Isaac pode levar a cabo varios proxectos nos que intenta, ante todo, dar unha nova oportunidade a moitas persoas que un día se equivocaron, pero que grazas á axuda dos demais, ao arrepentimento e ás súas propias ganas de cambiar, deron un xiro de 180 graus á súa vida. E é que Deus sempre escribe dereito con renglóns torcidos. Quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981 55 83 46, 981 55 83 46. Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.